Bueno, ¿qué tal? Vamos a seguir con la serie de los ascendentes y vamos a empezar con Aries, o vamos a continuar con Aries, que es el primer signo del zodíaco, un signo de fuego, de energía cardinal, es decir, de abrir caminos, de mucha fuerza. Y ya vamos a ver por qué. La teoría que vamos a tomar de referencia para analizar el ascendente es la teoría de Eugenio Caruti, que habla de los ascendentes como destino, que tienen algunos regalos dados por las hadas madrinas. Siempre recomiendo ese libro porque es muy completo y a mí puntualmente me sirvió para comprender mi propio ascendente y el de los clientes con los que charlo, ¿verdad? De astrología. Aries, signo de fuego que rige el rostro, un signo cardinal de fuerza, de inicio, y regido por el planeta Marte. Marte es el planeta rojo, cuya constitución es hierro y por eso se asocia también a las armas y a la defensa, ¿no? Y a lo rojo que tiene que ver con lo sanguíneo dentro del cuerpo. Y por sanguíneo vamos a ir a la parte visceral y pasional, todo lo asociado a la sangre, a los cuchillos, a los golpes, accidentes y a esta sensación o impulso aventurero de ser pioneros, abrir caminos, trepar, correr y correr a otros también, porque Marte y Aries se relacionan con la autoafirmación, con la autonomía y con la independencia, como palabras claves. Dentro de la polaridad, si ubicamos los 12 signos como pares, la polaridad opuesta complementaria de Aries es Libra, que es un signo regido por Venus, ¿no? El opuesto complementario de Marte. Y Libra es un signo de aire y que atiende a los asuntos venusinos, como la diplomacia, la justicia, la belleza. Entonces vamos a ver que esto también lo vamos a tocar en un fragmento, o en un poquito más adelante dentro de lo que es este ascendente. Al aparecer como destino, el ascendente despliega un conjunto de escenas que pueden ser consideradas como aleatorias, como casuales, pero en rigor de verdad, como dice Eugenio Caruti, esas escenas, esas personas, esas situaciones que te pasan, que nos pasan, como ascendente Aries, no son casuales, sino sincrónicas y conectadas con la energía que tenemos que aprender tanto del entorno como de las personas que nos rodeamos para poder integrarla e incorporarla. Entonces esas escenas le son estructurales al ascendente Aries y traen experiencias que la persona tiene que vivir para poder descubrir su energía. Como todos los ascendentes, eso que nos toca desde que nacemos, el núcleo familiar, la escuela donde vamos, las situaciones cotidianas, lo que nos pasa en la escuela, después más tarde en el trabajo, tiene que ver con eso que vinimos a aprender y a desplegar. Y ahora vamos a ver parte a parte qué cosas, qué tipo de vibraciones tienen que ver con Aries y por qué para algunos o para qué nos pasan determinadas cosas. Entonces ahora vamos a ver qué tipo de vibraciones específicas hacen al ascendente Aries para que descubra y encarne y lleve adelante esta energía de impulso cardinal de abrir camino. Entonces, la vibración ariana. Todo ascendente Aries va a asistir, en general, a escenas de violencia, de agresividad, peleas, discusiones, golpes, choques o accidentes, pero en general no como el sol, ¿no? Porque uno va manejando tal vez rápido y se pasó un semáforo en rojo, sino que con el ascendente Aries estos accidentes, por ejemplo, pueden suceder porque alguien nos pasa a buscar y vamos en el asiento de atrás de la moto y nos caemos, ¿no? Alguien más vehiculiza esta energía del golpe, del accidente, para poder, en definitiva, poder conocer los límites y la ligamos de rebote, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces existirán para el ascendente Aries situaciones de violencia, agresivas, existirán en su medio ambiente personas también, o sea, no solamente esta primera parte que digo, sino también pueden existir en este medio ambiente ariano personas pioneras, empresarias, fascinantes, agresivas, decididas, independientes, arrojadas. Y entonces el ascendente Aries va a quedar ligado a estas experiencias, a estas situaciones y a estas personas, indirectamente también desde el mundo del deporte, de la competitividad, del empresariado, del mundo militar, de las cirugías y de los cirujanos, o actividades también de tipo ariano, como por ejemplo el turismo aventura o los deportes extremos que nos colocan siempre en este filo, este límite
donde vivimos esa adrenalina, pero también conocemos cuál es el límite. Así como es común que las personas arianas tengan algún golpe o accidente o erupción incluso en el rostro alguna vez, porque recordemos que Aries rige la parte del rostro, ¿no? Esto que lo primero que aparece a la vista. Y acá voy a hacer un pequeño paréntesis. La fuerza cardinal de inicio, por ser el primer signo del zodíaco, la fuerza ariana en general, tanto del Sol como del ascendente, está vinculado al momento del nacimiento. Pensemos que Aries, como el primer signo del zodíaco, está asociado al yo soy, y es el momento en que el Sol asciende por el este, en ese momento y lugar específicos de nuestro nacimiento que nos da nuestro ascendente particular. Pero para el ascendente Aries en general, este yo soy, este primer momento, este nacimiento, este ascenso, está vinculado con esta energía que hablamos, que se refiere al destino también, ¿no? A lo que uno vino a integrar. Y hacía el paréntesis porque, así como Aries representa el rostro, esto primero que vemos del otro cuando nos cruzamos a alguien en la calle o lo que recordamos, las facciones, también se asocian al momento del nacimiento. La fuerza para poder atravesar el canal de parto y salir al mundo. Entonces tomemos esta energía de salir al mundo, de atravesar el canal de parto, de esta aventura de nacer a este mundo, como todo eso que tiene que ver y se relaciona con Aries en general y con el ascendente Aries en particular. Entonces, continuemos con lo que íbamos diciendo, que es común para las personas del ascendente Aries tener algún golpe, algún accidente, alguna erupción o rash cutáneo o en la piel en general, ¿no? Pero esto lo asociado al color rojo, a la erupción, al picor, y que también puede suceder un accidente en un viaje, en una moto o en alguna actividad de competencia extrema o de velocidad, porque incluso también en una bicicleta o en turismo carretera, yendo en el asiento de atrás. En esto que decíamos que ligamos la experiencia de rebote, ¿no? De poder conectar con la energía ariana, no porque la encarnemos, sino porque alguien nos lleva y entonces la descubrimos así. Siempre cuando hablemos de los ascendentes vamos a hablar de este campo energético que se despliega alrededor nuestro y que mientras antes los conozcamos mejor, para evitarnos algunas cosas y para también ir creciendo con eso. Descubrimos a través de las experiencias o de esta experiencia los límites. En el caso del Sol en Aries, a través de las propias formas de hacer, de mandarse, de ejecutar, de decir. Y en el caso del ascendente, a través del otro. Estos otros que me traen experiencias de mi campo vibratorio que necesito incorporar. La persona siente que no genera la situación, sino que la situación se le impone. Y entonces ahí es donde hay que preguntarnos, ¿para qué se nos impone esta situación? ¿Qué hago con esta fuerza de inicio? ¿Qué hago con mi propio concepto del enojo, con la agresividad o bien con la asertividad? Entonces ahora lo que vamos a ver es algunos ejemplos que están dados en el libro y también ejemplos que voy a traer de clientes que son ascendente Aries. Por ejemplo, un Sol en Piscis, Luna en Cáncer y ascendente Aries, donde al principio no hay atractivo por el movimiento, porque recordemos que Aries tiene una matriz de agua en las casas 4, 8 y 12, que son Cáncer, Escorpio y Piscis, y el agua en general habla de esta pertenencia, de este quedarse, de este refugiarse, y Aries como signo de fuego es todo lo contrario. Entonces, por más que yo tenga el Sol en Piscis y la Luna en Cáncer, si tengo el ascendente Aries, alguien en mi entorno me va a traer este principio de movimiento y probablemente alguien nos va a invitar a algún deporte que no queremos ir y terminamos jugando y compitiendo por un campeonato. O una madre que dice, bueno, no importa si no querés hacer nada, te voy a anotar en vóley y en hockey y voy a terminar al final jugando partidos los fines de semana. Otro ejemplo que trae Karuti en el libro es un ascendente Aries y una luna en Piscis, ¿no? Donde la chica que cuenta en esta página del ejemplo era molestada y agredida por un compañero de banco en la escuela primaria y entonces venía llorando todos los días y los hermanos y el padre le explicaban cómo defenderse y que incluso si llegada la situación tenía que aprender a pegar para poder defenderse y pegarle. Entonces fijémonos esto, esta energía de lo ariano que habla del ataque y de la defensa, no porque uno
sea violento, sino porque esta energía que está en todos nosotros, en todos los ascendentes, en todas las cartas, mejor dicho, de todas las personas, tenemos la energía Aries en algún lugar. Conectar con esa impronta de poder conocer los límites que nos conecten con la independencia y la autoafirmación. En el caso de un ascendente Aries, como este ejemplo de la chica que iba a la primaria, a veces no podemos conectar con eso, pero nuestro entorno nos dice, sí, aprende karate o pegarle una cachetada. Digo, por más que uno no lo haga, ese entorno, esa energía, esa vibración inicial nos va a conectar con eso que necesitamos aprender. Y bueno, siguiendo también con los ejemplos, tengo una amiga que me comentaba ascendente Aries y todas sus configuraciones de fuego, pero comentaba que bueno, se consiguió su primer trabajo, que no sabía que le iban a llamar y entonces fue sin saber mucho, pero fue porque dijo esto lo voy a aprender enseguida. Y entonces en el lapso de ese tiempo que estuvo trabajando se metió en un plan para comprar un auto 0 kilómetros, le entregan el auto 0 kilómetros sin saber ella manejar. Entonces consigue a alguien que vaya y busque el auto y cuando lo tiene en su casa, directamente se subió, dio 2 o 3 vueltas manzana. Ese mismo día hizo el curso online para poder tener la licencia de conducir y fue a rendir sin ningún tipo de experiencia. Y a los 2 días la llamaron para cambiar de trabajo, donde tenía que manejar por la ruta un montón de kilómetros y fue. Digo, mientras que otra persona con una estructura por ahí más acuática o de tierra, que va a evaluar los pros y contras, va a medir algunas cosas más, un ascendente Aries se lanza a la vida sin pensar tanto y después, bueno, si nos equivocamos resolvemos sobre la marcha. Es un poco, esa es la impronta, por eso traigo estos ejemplos o los ejemplos incluso que están en el libro de Eugenio. Y primero tengamos en cuenta lo siguiente, que el ascendente representa las escenas, las cosas que suceden, las personas que nos rodean y las repeticiones de destino. Entonces acá él habla de otro ejemplo, donde una mujer que era muy diplomática y armoniosa y tenía un marido Aries, o sea, esta mujer era ascendente Aries, pero toda esa energía que uno pudiera pensar que iba a desplegar este ascendente no la desplegaba ella, sino la pareja que había elegido. Entonces ya vamos a hablar más adelante de estas personas que nos rodean, que a veces es la proyección de aquello que nosotros necesitamos integrar y no la proyección complementaria, como sería en el caso de tener un marido Libra para una persona de Aries, ¿no? Entonces, bueno, a ver si me aclaro con esto que quiero decir. Ella era una mujer suave, sonriente, delicada, diplomática, nunca se peleaba, y su marido, por el contrario, un empresario arriesgado que empezaba una cosa, después la otra, iba y venía. Y cuando ella finalmente empieza a conectar con su energía de independencia y autoafirmación, empieza a estudiar y a practicar unas cuestiones corporales de movimiento que luego ella empieza a enseñar, deja de trabajar con el marido, abre su propio proyecto, empieza a tener clientes y cuando le empieza a ir bien, el marido le dice, en este país no se puede hacer nada, nos vamos a ir a vivir a otro lado. Entonces, estas son cosas que pueden pasar. ¿Pero qué dijo la mujer? A lo mejor vos estás pensando, ¿le dijo que sí, le dijo que no? Bueno, finalmente, después de tantos años, le dijo, no, si vos te querés ir, andate vos, yo me voy a quedar acá con nuestros hijos a seguir desarrollando esta parte. A veces lleva muchos años, sobre todo cuando la persona tiene, por ejemplo, Sol y Luna en la parte acuática, como los ejemplos que vimos primero de Sol o Luna en Piscis, ¿no? Lleva más años poder conectar y desarrollar e incorporar esta energía de la independencia. Pero finalmente cuando uno le encarna, tarde o temprano, cuando eso se encarna, uno deja la dependencia por fuera y toma las propias decisiones. Que eso es lo que venimos a aprender como ascendente Aries, ¿no? Hacernos cargo de nuestras propias decisiones y responsabilizarnos de todo eso que emprendemos, pero también de todo eso que nos equivocamos mientras aprendemos. Entonces hablamos acá un poco de las personas que expresan Aries, ¿sí? Aries como arquetipo. Y estas personas a veces son fascinantes y a veces son aterrorizantes. Y a veces está esta ambivalencia en el ascendente Aries de fascinarse y aterrorizarse al mismo tiempo.
Dice Eugenio Caruti que somos ambivalentes hacia nuestra energía ascendente. Por ello, las personas que nos muestran la energía pueden ser duales. Es decir, que sintamos temor o desagrado al mismo tiempo, o una de ellas, y a la vez fascinación. Sentir temor o desagrado por personas violentas, o impetuosas, o arriesgadas, ¿no? O demasiado independientes. Y al mismo tiempo fascinación. Entonces tenemos otro ejemplo que da en el libro sobre un padre de familia ascendente Aries con una extrema fascinación por el turismo aventurero, por el deporte extremo, que lo conecta con la energía alta de esta vibración de Aries, ¿no? Que es vivir la vida al extremo también. Bueno, y antes de pasar a la parte de la proyección y de la proyección complementaria, en esto de los ejes opuestos complementarios, también recientemente trabajé con una clienta sobre su carta natal, que era ascendente Aries y Sol en Piscis, bueno, también trayendo esto mismo que estamos hablando de un padre muy autoritario y con ciertos rasgos violentos y una figura materna muy presente, lo mismo que la abuela, ¿no? Que esto, bueno, lo trae siempre Piscis, ¿no? La relación con las mujeres en el árbol familiar y sobre todo la presencia de las abuelas fuertes que han sido cuidadoras y soporte. Pero bueno, la expresión de esta energía del ascendente, esta clienta lo ha llevado por el lado laboral, pero en el lado familiar no lo ha desplegado tanto porque ha vivido varias situaciones que la han llevado a replegarse por el concepto de miedo, que eso por ahí está más vinculado con esta parte pisciana, no porque Piscis sea miedo, sino porque a veces algunas cuestiones poco integradas nos conectan con esa expresión, esa faceta de Neptuno que es el miedo, ¿no? El miedo a sufrir, el miedo al dolor físico también, el miedo a la pérdida y a la muerte. Pero bueno, toda la parte del ascendente Aries está desplegada en el estilo de trabajo que tiene, donde es responsable de un área muy grande y gerencia y está a cargo de grupos de mucha gente. Pero bueno, acá tenemos, ¿no?, los distintos matices dentro de lo que puede ser un ascendente, porque a lo mejor vos sos ascendente Aries, pero tenés el Sol en Tauro y la Luna en Leo. Entonces, esto se va a expresar de maneras distintas. Sin embargo, esta energía de el corte de la competencia, de lo militar, de lo empresario, o de los accidentes, estas cosas van a estar presentes a lo largo de nuestra vida o en nuestra infancia. A lo mejor hemos integrado muy bien en el transcurso de este tiempo muchas cosas, pero si nos vamos para atrás y recordamos los primeros años de nuestra vida, a lo mejor conectamos con esto que te estoy diciendo. Cualquier cosa, te espero en los comentarios abajo y vamos a ver si te pasaron estas experiencias que estamos analizando acá. Bueno, sigamos. En cuanto a la proyección de la casa 7, una cosa, como dice Eugenio Caruti, es proyectar, ¿no?, esto de el otro, que está del otro lado, el otro, los otros, los vínculos, una energía con la cual debo aprender a complementarme, que sería como en el caso de Libra, ¿no?, como complemento de Aries. Pero otra cosa es proyectar lo que tengo que manifestar, que es el ascendente. Y acá volvemos al ejemplo de esta mujer que tenía el marido, que abría negocios y que le propone irse del país cuando ella no había conectado con su propia energía y entonces proyectaba una fuerza ariana muy fuerte en su marido, que era quien encarnaba la energía y la llevaba a cuestas, digamos, ¿no? Hasta que ella hizo un corte. Lo que siempre hay que entender y a lo que siempre hay que volver con los ascendentes es a este primer campo vibratorio, ¿no? ¿Qué me muestra el campo que me rodea? Las personas que me rodean en el laburo, en mi familia, en los amigos, etc. Y entonces, ya que abordamos un poquito lo que es la casa 7, los vínculos, los otros, ¿sí?, porque alguien encarna eso que tengo que manifestar o porque alguien me muestra lo complementario que tengo que integrar, vamos a hablar de la energía del ascendente por oposición. Entonces, nos vamos a referir un poco al medio cielo y en esta oportunidad a Capricornio, como esa energía que se encuentra en todo lo que es público, elección de carrera, profesional, ¿no? Vamos a ir explorando por ese lado. Los mediocielo en Capricornio nos muestra que en nuestro entorno profesional y laboral muchas veces hay autoridades fuertes y limitantes
que si bien dan seguridad, en algún momento de todo ese diálogo y interacción también restringen. Entonces vamos a pasar primero por un proceso de admiración de esa autoridad y fortaleza para luego terminar confrontando muchas veces con eso que al principio admirábamos porque nos limitan las ganas de seguir o de expandirnos. Para que florezca el lado independiente, capaz de confrontar, existen personas alrededor que sirven de espejo y de modelo. Entonces el medio ambiente profesional que decíamos de la casa 10 en Capricornio, que es esta cruz cardinal que tiene Aries, ¿no? Siendo ascendente Aries, del otro lado que tenés a Libra en la casa 7. Y tenés a Cáncer en la casa 4, de la que vamos a hablar enseguida, y el medio cielo o la cúspide de la casa 10, que es lo profesional que estamos hablando ahora, en Capricornio. Entonces, el medio ambiente profesional rodeado o lleno de personas con mucha autoridad y de control, ¿no?, de sí mismas, con las cuales tarde o temprano vamos a terminar confrontando para desarrollar esto que es la independencia, que es el aprendizaje del ascendente en Aries. Entonces ahora vamos a empezar a hablar un poquito de la matriz de agua relacionada con el ascendente Aries, como te comentaba al inicio. Y esta matriz, que tiene más que ver con cuestiones de arraigo y psicológicas, está conformada por las casas 4, 8 y 12, que son Cáncer, Escorpio y Piscis. Y ahora vamos a ver cómo operan. Lo que propone Eugenio Caruti en su libro es como este círculo vicioso en el que a veces nos vemos atrapados porque vamos a terminar girando en una ambivalencia. Por un lado, la seguridad, la pertenencia y la autoridad versus la independencia y el deseo. Por ejemplo, pelearse o decidir es de la luna en Aries. Un mecanismo o un talento que tiende a la protección. Generalmente la luna en Aries también, como la luna en Leo, suelen reaccionar con dominancia, protegiendo aquello que creen que es digno de ser protegido. Es un mecanismo o una reacción automática. Por eso no se le expresa desde el presente, como si fuera el caso del Sol en Aries, o no se la aprende, como si fuera el caso de un ascendente en Aries. Entonces acá está esta diferencia también en cómo reacciona un Sol en Aries que es y ocupa su espacio, o una Luna en Aries que protege y reacciona como mecanismo automático, o un ascendente en Aries que tiene que aprender todo esto que venimos hablando de la independencia y de la autoafirmación. Pasamos un poco al concepto de velocidad, que era también lo que habíamos apenas nombrado al principio, la velocidad como algo que es inherente a Aries. De terminar haciendo las cosas como esta amiga que contaba, ¿no? Que rápidamente entra al trabajo, que rápidamente toma el crédito para comprarse un auto y que rápidamente, sin tener la licencia de conducir, manda a alguien que lo busque y aprende y rinde ese mismo día, porque a los 2 días incluso tenía que estar manejando por la ruta como si nada, ¿no? La sensación es que la vida se hace demasiado rápida y uno debe experimentar aquí una vibración de velocidad. Hacer cosas o vernos obligados a hacer cosas para los que no nos sentimos del todo preparados. Hay que arriesgarse y si me equivoco veremos sobre la marcha. Siento que necesito tomarme un año para decidir mi vocación, pero se produce una vacante en un lugar de estudios importante y todos me dicen que no desaproveche esa oportunidad, así que tengo que decidir. Y esto suele pasar muchas veces, ¿no? En este concepto que hablamos de velocidad para el ascendente Aries es a veces vernos obligados a hacer cosas o tomar decisiones para las que no nos vemos preparados o para las que necesitamos más tiempo, pero la vida nos impone decisiones instantáneas. Por eso también los ascendentes Aries, que yo he visto a lo largo de las intervenciones en empresas, por ejemplo, desde la otra pata que hago, que es el coaching, hay muchos líderes y jefes de equipo que son Aries, que tienen esta capacidad para decidir en el momento cuál es el mejor curso de acción y que son muy asertivos, aquellos que están por supuesto conectados con esta energía y que tienen la preparación a la hora de tomar decisiones, cuando tal vez otras personas con otra configuración de carta necesitan analizar un poco más o rumiar un poco más antes de tomar esta decisión. Así que bueno, y volviendo al tema de la matriz de agua, casas 4, 8 y 12, son casas que arquetípicamente son de agua y que producen memoria y que en consecuencia encierran el secreto de la inercia que cada signo tiene que enfrentar
en sí mismo para poder manifestarse. Este concepto de la inercia de las casas de agua lo vamos a ver en los 12 ascendentes, con Cáncer, Escorpio y Piscis en particular para el ascendente Aries. Obviamente que si uno sigue el sistema de casas o de división de casas Placidus, vamos a ver que a veces podemos tener ascendente Aries, pero la casa 12 no va a estar necesariamente en Piscis o la casa 4 no va a estar necesariamente en Cáncer. Bueno, esto hay que verlo y poder conjugarlo. Para poder estudiar la carta como una división, como una división porque necesitamos como personas dividir para poder entender las partes. Pero si lo viéramos como un todo holográfico, que es lo que propone Eugenio, todo se da al mismo tiempo, ¿sí? Pero también se mezcla con esto que decimos. Hay otras formas de interpretar y si de repente sos ascendente Aries pero no tenés la casa 4 en Cáncer porque usas este otro sistema que te digo, hay que entender esto que es la inercia o la fijación de esta energía Cáncer más el signo que vos tengas, que puede ser Géminis o Leo. Entonces volvamos a lo que íbamos diciendo. La inercia de la memoria de las casas de agua. Decir ascendente Aries es poseer una modalidad afectiva de base simbiótica, que es la casa 4 en Cáncer, donde la tendencia espontánea es buscar refugio, no querer moverse a lo desconocido y, por supuesto, esto entra en tensión con el ascendente Aries, que tiene que entrar a lo desconocido, que tiene que decidir rápidamente, que tiene que aventurarse a las cosas que no conoce y salir del refugio y moverse y conectar con esa energía del movimiento, del deporte, de la velocidad. Por eso, esta cruz que te nombraba al principio, siempre ahí va a haber una tensión entre lo profesional y el quién soy yo, entre el quién soy yo y quién es el otro, entre quién soy yo y de dónde vengo, ¿no? Esto que me da seguridad de lo que tengo que salir para poder ser yo. Entonces todo esto está funcionando todo el tiempo en los distintos ámbitos donde nos movemos. Y esta es la riqueza para mí que tiene la astrología. Mientras más conocemos esos ámbitos de nuestra vida, más herramientas tenemos para poder soltar, aceptar, aprender y cambiar para no sufrir. Hablamos recién de la casa 4 en Cáncer y este mecanismo, y ahora vamos a ir a la casa 8, que encierra el secreto de las experiencias en las que debo tocar fondo para que algo se fusione en mí. Recordemos que Escorpio y la casa 8 siempre va a hablar de la naturaleza de la fusión con el otro. Aries no admite como aprendizaje la energía reciclada y mezclada y simbiótica. Necesita energía nueva, no reciclada. Por eso es muy importante poder diferenciar quién soy yo del otro, qué necesito yo del otro o de lo que el otro necesita, y no fusionarme con el otro, sino entenderme como un ser separado que puede convivir con un otro que es diferente. El tema de la fusión de la energía con el otro o que mi energía esté indiscriminadamente mezclada con la del otro es una modalidad que debe terminar para que yo pueda incorporar esta energía que vine a incorporar. Lo que no resuelva ahí en la casa 8 tendrá, según Caruti, una fortísima inercia y ambivalencia inconsciente. Y por último, la casa 12, que corresponde arquetípicamente a Piscis, habla de la acumulación de experiencias del inconsciente colectivo, experiencias no consumadas por la conciencia que activan arquetipos del inconsciente colectivo. Una inercia que es mucho más profunda que la inercia personal, en la que no hay un proceso de individuación. Por eso se puede volver peligroso. Acordémonos, peligroso es una, entre comillas, ¿no? Una forma de decir. Hablamos del proceso de individuación como esto también de generar identidad y de decir quién soy yo de forma separada del otro. Quedarse en lo sensible y dependiente en vez de la autoafirmación y la autonomía no nos va a conectar o es con lo que vamos a tener que luchar para poder encarnar el ascendente Aries. Y traje para que veamos ahora rápidamente la carta natal de Morgan Freeman, que es un actor que ha realizado múltiples películas, pero que tiene un ascendente Aries y una historia conectada con esto que hablamos. En principio, para que veas la carta, él es un ascendente Aries con Venus, que es el signo opuesto, que está en su casa 7. En la casa 1, por ende, todos estos rasgos marcianos
autónomos, independientes, van a estar suavizados por Venus en su casa 1. Entonces acá hablamos de esta complejidad de la carta, que uno no es solamente una cosa, es todas las cosas que tiene en su carta. Y todos somos los 12 signos y las 12 casas astrales y las 12 funciones planetarias que conocemos, ¿no? Tiene el Sol en Géminis en conjunción con el Nodo Sur, que también habla de una renovación de la autoridad y del ser cada determinado tiempo en su vida. Y la Luna en Piscis, que habla también, como hablábamos en los ejemplos, de la presencia de mujeres en su árbol que han sido importantes para él, o la presencia, por ejemplo, de su abuela, que fue una de las personas que los cría cuando sus padres, en búsqueda de mejores oportunidades económicas, viajan al norte de Estados Unidos. Y Morgan Freeman nace en un país, al sur de un país que es Estados Unidos. Para la época en que él nace, en 1937, estamos hablando todavía, bueno, hoy también, o sea, hoy está más vivo que nunca, pero en ese momento estábamos hablando de segregación, de exclusión de determinados grupos, de las escuelas públicas, de la votación, bueno, como estas cosas espantosas que pasan, o estos aprendizajes de la humanidad. Entonces él nace en el sur de Estados Unidos, donde estas cuestiones, de donde es el Ku Klux Klan. Entonces ya el lugar donde esta alma nace es un lugar en la que habían todavía focos de violencia extrema y de discriminación y de segregación. Por el otro lado, él en su vida tuvo también un accidente donde estuvo bastante cerca de la muerte, estuvo internado, un accidente automovilístico, y también, como hablábamos al principio de las cuestiones que puede encarnar un ascendente Aries, estuvo en las Fuerzas Armadas durante 4 años y después, más tarde en su vida, mientras era actor, terminó el curso de aviación y es un piloto privado, ¿no? Entonces hablamos de la aviación como velocidad en el aire, de la parte militar, que él, digamos, formando parte de las fuerzas, del lugar donde le tocó nacer y toda la historia familiar vinculada también a la violencia en el lugar de origen que nace, y después los papeles que como actor encarna a lo largo de su vida profesional como actor, que también están vinculados muchos de ellos a la estrategia, al empresariado, que forma también parte de Aries, e incluso en un papel que en una comedia con Jim Carrey donde termina siendo de Dios, ¿no? El primero, alfa y omega, lo que abre. Entonces, bueno, me pareció importante traer un ejemplo que todos conozcamos para que podamos también, con los ascendentes y con todas las otras cosas que tengo en el canal y que voy a ir haciendo, que podamos ver en ejemplos reales qué es lo que está pasando y que lo podamos vincular con nosotros, porque en definitiva somos todos personas vinculándonos, tratando de aprender y aprender sobre nosotros a través de la astrología. Espero que esta información te haya servido. Si no estás suscrito, te invito a suscribirte, a darle me gusta y a compartir para apoyarme en seguir generando contenido. Te mando un abrazo y espero que estés muy bien.